bienvenidos a We Are Digital. Nos acompaña hoy María José García y Philippe Lebel, responsables de logística en diferentes áreas de Repsol. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta charla, ¿no?, donde pretendemos contar y profundizar en una iniciativa que habéis desarrollado dentro de Repsol, que está focalizada en la digitalización de los procesos de transporte y en algunos aspectos también logísticos, y que es un proyecto que nació fundamentalmente con el foco en aspectos de seguridad, de mejorar la seguridad en los procesos de transporte, pero yo creo que después cogió, ¿no?, un calado mucho mayor y acabó convirtiéndose en un proceso en una transformación total, ¿no?, de vuestro proceso de transporte, una digitalización total de vuestros procesos de transporte. ¿Cómo habéis vivido esto, ¿no? Si realmente os habéis sentido pioneros en ese proceso de transformación, no solo por el proceso en sí mismo, sino también por la magnitud del mismo, ¿no?, que yo creo que era un reto muy importante. ¿Cómo nos sentimos? Pues yo creo que tú lo has dicho. Yo creo que hemos sido pioneros por la magnitud de todo el proceso. Es verdad que ya existían este tipo de iniciativas, pero en nuestro caso tenemos que tener en cuenta que nos enfrentábamos a una empresa multicliente y multiservicio. Nosotros podemos estar entregando asfalto en un lugar de difícil acceso como polímero envasado y paletizado en diferentes países por toda Europa o el resto del mundo. Esto hacía que el reto fuese tener una herramienta que fuese capaz de tratar todos esos diferentes escenarios. Y al mismo tiempo yo creo que también hemos sido pioneros en lo que es el cambio y promover el cambio en nuestros proveedores. Por lo mismo, ¿no?, por la cantidad de proveedores que tenemos y la diversidad de diferentes medios que utilizamos. Lo cierto es que dentro del sector del transporte ya existen herramientas similares. Los transportistas tienen ya palancas para monitorizar sus operaciones, tienen dispositivos embarcados, software de gestión de tráficos, etc. Por lo tanto, pues esto hace que la ecuación o digamos las bases de este proyecto cambien radicalmente. Lo importante es poder contar con ello e integrar estos datos dentro del proyecto, ¿no? Lo segundo, diría que este proyecto es realmente innovador por el hecho de estar impulsado por el cargador, no realmente por los transportistas, sino el cargador. Y en este aspecto es muy innovador. Y otro aspecto fundamental es que es realmente la primera herramienta que combine a la vez la monitorización del geoposicionamiento y la gestión de los eventos. Y esto es realmente una innovación en el sector. Y otro aspecto importante e innovador es el aspecto de que este tipo de, digamos, funcionalidades existe en el B2C, pero no en el B2B. Estoy de acuerdo, ¿no? Este es un aspecto importante. Efectivamente, los usuarios estamos habituados en el mundo del B2C a recibir este tipo de servicio, este tipo de información en tiempo real, pero no es nada habitual dentro del mundo B2B, y yo creo que ese es un paso muy significativo, ¿no?, un cambio muy significativo el aplicar un modelo del mercado de consumo al ámbito empresarial, ¿no? Un modelo que además aporta mucho valor. Me gustaría ir un poco al inicio, ¿no?, del proyecto, sobre todo conocer cuáles sean vuestros objetivos, porque luego vamos a avanzar a lo largo de la charla en cómo ha sido todo el proceso. Entonces me gustaría ir al origen. ¿Qué objetivos os habíais planteado? Es decir, ¿qué idea teníais y qué expectativa teníais en Repsol cuando lanzasteis esta iniciativa? Bien, lo primero para nosotros era mejorar la seguridad de las operaciones. En Repsol la seguridad está dentro de nosotros, es nuestro ADN, por lo tanto era un foco fundamental. Luego era implicar a los clientes y poner el foco sobre el cliente, llevar al cliente en el centro de las operaciones y compartir con ellos pues, la trazabilidad total y la visibilidad sobre las operaciones. Este era un aspecto fundamental. Por lo tanto, pues, lo vimos muy importante, la transparencia y luego pues, otros aspectos como mejorar la eficiencia y optimizar las operaciones, ¿vale? Todas estas funcionalidades, digamos que eran nuestro foco inicial. Por incidir en un aspecto que yo creo que es muy interesante, ¿no?, y que a veces quizá no
pues compañías que se pueden estar haciendo o planteando una iniciativa similar a la vuestra, muchas veces no ven claro, por ejemplo, la mejora en el ámbito de la seguridad, que es uno de los, ¿no?, de los objetivos principales y uno de los aspectos que has comentado. Me gustaría un poco profundizar en eso, ¿no? Cómo realmente una herramienta de este estilo, ¿no?, una herramienta de digitalización del transporte, realmente apoya una mejora o aporta una mejora en el ámbito de la seguridad. Es muy sencillo, se basa básicamente en obtener una trazabilidad total de las operaciones, poder monitorizar cualquier movimiento de mercancía en tiempo real, ubicación en tiempo real. Podemos incluso monitorizar y controlar otros parámetros del transporte, como la temperatura, la presión, etcétera, de este tipo de mercancía, o incluso gestionar eventos, incrementar nuestra capacidad de reacción, monitorizar esta información, pues simplemente llegamos a un control casi total, ¿no?, de las operaciones. Y esto es un objetivo, era claro al principio y lo hemos conseguido. Incluso imagino, ¿no?, que dentro de esta situación que estamos atravesando, que entre otras cosas hace que tengamos que estar aquí, ¿no?, sentado con estas mascarillas y con esta distancia, entiendo que también, ¿no?, habéis tenido un retorno, habéis tenido un aporte, incluso de alguna manera os habéis podido sentir, no sé si os habéis sentido privilegiados en que toda esta situación, ¿no?, que ha cambiado muchas formas de proceder, muchas formas de operar, muchas interacciones que antiguamente se hacían mediante intercambio de papel, con mucho contacto físico y demás, si realmente el disponer de esta herramienta, el estar ya digitalizados, os ha permitido, pues, adaptaros a esta nueva situación de una forma más ágil y más sencilla. Estamos en un grado de avance en el proyecto en el que ya sí que fuimos capaces de poder afrontarnos a estas situaciones sin disminuir el nivel de servicio y asegurando que los productos se entregaban a nuestros clientes en las condiciones más seguras, evitando al máximo el intercambio de papel o cualquier tipo de contacto, incluso permitiendo que nuestros equipos pudiesen gestionar todas las rutas o todo el transporte de forma deslocalizada. Esto fue posible gracias a que este proyecto está enmarcado dentro de otro proyecto que es clave para nosotros dentro de Repsol, que es el proyecto cliente y cuyo principal insignia o la gran vía de comunicación es los portales de comunicación con los clientes. ¿En cómo ha sido realmente el proyecto? ¿Cómo lo habéis vivido? El proyecto, como denominamos muchas veces nosotros, ese viaje hacia lo digital. El viaje hacia lo digital, pues como cualquier viaje, retador e interesante. Como en cualquier proyecto, nosotros empezamos evaluando todos los procesos, el alcance que queríamos darle, valorando las opciones que teníamos, y ahí he de decirte que contar con un proveedor como vosotros, con experiencia en este tipo de proyectos y en el sector de años, ha sido clave. Y una vez que ya tienes el partner con el que vas a hacer ese viaje, al que estamos haciendo referencia, luego vienen las barreras, y que yo creo que es algo clave en este proyecto, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas barreras y de diferente naturaleza, tanto culturales como tecnológicas, como incluso de gestión, ¿no? O sea, o las puras económicas, ¿no?, para poder gestionar el proyecto. Y el reto es poder afrontarlas todas y ser capaces de superarlas. No todo es de color de rosa. Obviamente todos estos proyectos, como bien has dicho, son un reto, tienen diferentes situaciones que se tienen que gestionar. E incluso, pues, estoy seguro que en algún momento, ¿no?, en un reto como el vuestro, que estamos hablando de 130 compañías de transporte que hacen ¿no?, que os prestan servicios en vuestros procesos de transporte, y más de 120.000 expediciones al año, el reto era mayúsculo. Y estoy seguro que incluso en algún momento, ¿no?, pues os pudo surgir incluso la duda de, oye, ¿seremos capaces de sacar esto adelante? Sí, sin lugar a dudas hubo momentos en los que decíamos, esto no lo conseguimos o nos va a costar muchísimo, ¿no? Entonces,
por compartir con vosotros o por compartir ahora. Yo recuerdo al principio, en la época de la conceptualización, no sé si recuerdas los temas y los problemas que tuvimos con el tema de la tecnología a utilizar, donde justo por ir juntos y por la colaboración que tuvimos y apoyándonos en vuestra experiencia lo resolvimos. Y luego lo que he comentado ya, ¿no? O sea, yo creo que otro de los momentos claves fue cuando ya teníamos la herramienta, teníamos definido el alcance, teníamos todo preparado, lo pusimos en marcha y entonces vino lo que yo definiría como el gran reto de este proyecto, ¿no? El cambio cultural. No a lo que ya hemos planteado antes, que son nuestros proveedores, sino incluso también a nuestros clientes y a nosotros mismos, o sea, a las personas de nuestra organización que tenían que cambiar su forma de gestionar. Yo creo que es algo que se da siempre en este tipo de proyectos, principalmente porque trabajamos con empresas colaboradoras, por lo tanto el perfil de empresa o el perfil de usuario es muy variado, ¿vale? Por su sector de actividad, por su nivel tecnológico, etc. Y es algo que tenemos que tratar, ¿no? Otro aspecto importante es que existe un rechazo natural a la supervisión, al control, incluso al control de la ubicación en tiempo real. Existe un rechazo natural, ¿no? Y por lo tanto es algo que tenemos que integrar. Y luego, obviamente, está el compromiso de la empresa. El compromiso de la empresa colaboradora no es siempre lo ideal, por lo tanto, lo tenemos que tratar también. Y se trata a base de determinación de nuestra empresa, la determinación por salir este proyecto adelante. Tenemos que tener, digamos, un objetivo muy claro y conseguir imponer este objetivo. Por lo tanto, hacer llegar el mensaje de que esto no es un test, ¿vale? La visibilidad y la trazabilidad no es una opción, sino simplemente es una base sobre la cual fijamos o construimos la mejora en cuanto a calidad, en cuanto a trazabilidad, a visibilidad y obviamente toda esta mejora que tenemos en materia de seguridad también. Habéis tocado lo que también desde mi punto de vista es fundamental, ¿no? Y que al final es un proyecto tecnológico donde las claves quizás no son precisamente la tecnología y uno de los aspectos pues es esto que comentas, ¿no? Obviamente, bueno, yo suelo decir mucho que esto de la visibilidad y la transparencia es muy interesante cuando lo recibes, pero a nadie le resulta tan interesante cuando lo tiene que dar, ¿no? Porque al final pues todas las organizaciones tenemos nuestras pequeñas ineficiencias y obviamente no nos gusta, ¿no? Compartirlas con los demás, esto es así. Pero por otro lado, pues lleva un poco a cuál tiene que ser la hoja de ruta, cuál es la clave de todo esto, y es lo que precisamente has comentado, ¿no? Tiene que ser una iniciativa con un respaldo enorme, que sea innegociable, es decir, oye, hemos decidido hacer esta transformación, hacer este cambio, y eso además compartirlo con los colaboradores, compartirlo con los clientes, que todo el mundo sepa que no va a haber vuelta atrás, ¿no? Que no es negociable. Y eso para mí te lleva a la siguiente etapa, que como me has comentado, María José, pues efectivamente, ¿no? Llega un momento en el que dices, ¿qué tengo que gestionar, ¿no? Tengo que gestionar el cambio de todo este universo, de todo este conjunto de colaboradores, de clientes, etcétera, y bueno, yo creo que es algo absolutamente clave en el proyecto. Entonces, me gustaría, bueno, pues que compartiese, ¿no? Cómo fue esa estrategia, cómo desarrollasteis esa estrategia de gestión del cambio, ¿no? Claro, la estrategia ha sido clave. Yo creo que la nuestra es un ejemplo que merece la pena compartir. En primer lugar, es elegir el medio, la herramienta adecuada, y ahí yo creo que, bueno, Tracking Repsol, la herramienta de Track and Trace, ha sido clave. ¿Por qué? Por las dos vías que tiene de interacción con todos los usuarios, ya sea por integración para aquellos proveedores que ya disponen de herramientas similares o mediante APP para aquellos proveedores que no tienen experiencia previa en este tipo de herramientas, lo cual ya te hace ponerlos a todos en un mismo nivel, en el mismo punto de partida en cuanto a la parte tecnológica. Luego el siguiente paso de la estrategia es cómo implantarla, ¿no? O sea, una vez que tienes la herramienta, la has seleccionado, ahora tienes que ponerla en marcha.
Aquí es clave ver cómo conseguir el mayor impacto en el menor tiempo posible, como comentábamos al principio, con el agravante en nuestro caso de la gran diversidad de escenarios y de clientes y de diferentes medios de transporte que nosotros podemos utilizar. Para ello, nosotros utilizamos o partimos de un piloto, de una especie de MVP, ¿no?, en el que identificamos tanto para aquellos proveedores que iban a ir por integración como para los que iban a ir por APP, una serie de representantes que se incluyeron en ese piloto. ¿Qué nos sirvió esto? Esto nos sirvió para identificar qué problemas en la implantación podían surgir, qué dudas, qué necesidades de desarrollo podían darse a lo largo de esta estrategia. Y con ese piloto, con ese MVP que nosotros realizamos, nos sirvió para extender y realizar toda la implantación al resto de proveedores. Partimos siempre desde un número de proveedores, desde los proveedores que gestionaban más rutas con nosotros, porque si conseguíamos que esos se integrasen en los primeros, el impacto iba a ser mucho mayor en la gestión de nuestras rutas. Y luego además nos sirvió el utilizar ese piloto para identificar una serie de indicadores que luego se han convertido en los que son los actuales indicadores del proyecto. En esa estrategia, evidentemente, hay un aspecto que has comentado, que es la pata tecnológica. Necesitas algo que a la que toda tu red pueda suscribirse, en un modelo, en otro modelo, que te dé flexibilidad, que te dé alternativas. Necesitas validar ese modelo, ¿no?, como hicisteis vosotros a través del MVP. Y realmente, bueno, pues luego tienes que testearlo, ¿no? Y una vez que lo has testeado y has validado todo ese modelo, pues obviamente, estrategia perfecta. Primero voy a dirigirme a aquellos, ¿no? Yo creo que ahí pues suele haber dos patas. ¿Dónde obtengo más impacto? ¿Dónde es más sencillo? Porque a veces algunos proveedores son más sencillos de integrar en nuestro que otros, caso fue etcétera. Buscar mayor impacto, es decir, aquellos proveedores que gestionaban mayor número de rutas para ir de más a menos y para tener un control progresivo de nuestras operaciones. Exacto, exacto. Y como última parte de esto, evidentemente todo ese MVP te sirve para definir unos KPIs que luego vas a necesitar, ¿no?, para monitorizar y para supervisar que todo vaya correcto. Me gustaría conocer realmente cuál ha sido, ¿no?, ahora ya en perspectiva y después de meses de rodaje y funcionamiento de la solución, cómo ha cambiado realmente, ¿no?, vuestro día a día, vuestros equipos, vuestros modelos de relación con, ¿no?, el modelo de relación con los clientes. Es decir, ¿qué ha supuesto para vosotros? Para nosotros está claro que ha cambiado nuestro día a día. Hemos conseguido a la vez mejorar y sobre todo optimizar y planificar mejor las operaciones. Por lo tanto, pues simplemente disponer de la ubicación en tiempo real y de una gestión de los eventos nos permite planificar mejor, digamos, organizarnos, ¿vale? Nuestras mercancías, prácticamente todas, necesitan un tiempo de preparación antes de cargarse hacia el cliente. Por lo tanto, podemos organizar, planificar mejor las operaciones de cargas y ahorrar tiempos en esta planificación. De la misma forma, el transportista mismo puede planificar mejor sus operaciones de carga y descarga. Y a la vez el cliente también se beneficia de esta optimización. Por la parte de seguridad también, nuestra capacidad de respuesta es mucho más ágil hoy en día. Por lo tanto, pues esto es el aspecto fundamental. Luego, otro aspecto, un ejemplo claro que hemos vivido hace muy poco tiempo ha sido el Brexit. Gracias a esta funcionalidad, en el momento dado del Brexit sabíamos exactamente dónde estaba nuestra mercancía, con lo cual ha sido una parte muy importante. Luego, en cuanto a la respuesta a los clientes, pues simplemente hemos cambiado, digamos, el modelo. Ahora hemos pasado de una gestión de cada operación a una gestión por excepción.
conseguimos concentrarnos en las operaciones que realmente requieren algún tipo de acción, algún tipo de intervención. Y luego, pues, el cliente mismo, a través de nuestro portal, a través de Química Online, puede acceder directamente a esta información. No tiene por qué llamarnos o nosotros por qué contactar con él. Desde el mismo portal Química Online puede acceder a la información y, por lo tanto, planificar sus operaciones, gestionar sus existencias, sus operaciones, sus procesos, etc. Sí, y creo que has tocado además un tema, ¿no?, que siempre estuvo también un poco en los objetivos, ¿no?, que hablamos muchas veces a lo largo del proyecto, que es ese concepto de la gestión por excepción. Y en ese sentido, ¿no?, que sobre todo impacta en vuestros equipos internos, en vuestros equipos de gestión, me gustaría conocer un poco más, ¿no?, si habéis llegado a ese modelo de gestión por excepción, a esa homogeneización del modelo del tratamiento en el día a día de la información, de la supervisión en tiempo real. Realmente, ¿qué os ha aportado y cómo ha cambiado la forma de operar de vuestros equipos? Sí, efectivamente. Yo definiría este modelo con una característica, y es que yo creo que es un modelo proactivo. Es decir, te permite actuar, no reaccionar ante un hecho. ¿Por qué? Porque es un modelo que está basado en el máximo aprovechamiento del dato y te permite tener datos, como ha comentado Philippe antes, en todo momento. Es decir, no solamente te permite la gestión pura de la ruta, desde que se carga para planificar la carga, el transporte o la descarga en el cliente, para que el cliente sepa cuándo le va a llegar el producto, ¿no?, que ha solicitado, sino todos aquellos aspectos que te permiten, metiéndolos en una base de datos y parametrizándolos, anticiparte ante cualquier incidencia y gestionar estas incidencias con una base de datos y con un conocimiento. Por eso pasamos a un modelo que no es reactivo, sino que es proactivo. Esa es la gran diferencia. Sí, realmente es uno de los aspectos fundamentales, no solo tener el dato, sino el conseguir explotarlo, efectivamente. Y yo creo que hay otro aspecto, ¿no?, que hemos tocado a lo largo de la charla, pero que yo creo que es interesante, y es la gestión digital de la documentación, que también lleva asociado otros aspectos, otros beneficios desde el punto de vista de eficiencia, pero además hablamos también de sostenibilidad, ¿no? Es verdad que todos sabemos que muchas veces hablamos del paperless, a todos nos encantaría llegar a un escenario 100% paperless, donde toda la gestión del papel desapareciese, ¿no?, de la gestión logística y de transporte, por muchas y muy variadas razones que seguro que quienes están viendo esta charla conocen de primera mano. Alcanzar el 100% todavía nos queda, ¿no?, un cierto recorrido, pero yo creo que este tipo de herramientas permiten avanzar y sientan las bases. En ese sentido, me gustaría un poco que nos contases, María José, Sí. qué beneficios habéis obtenido y en qué grado de desarrollo os encontráis ahora mismo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que el llegar a un modelo paperless todavía va a faltar un poquito para que lleguemos a él. Pero también creo que estamos en la senda, que esta herramienta es clave, o el uso de herramientas similares es clave para que lleguemos a ese objetivo, que se ha visto necesario no solamente por un tema de sostenibilidad, como bien has comentado, sino también pues justo por la situación que hemos tenido con la pandemia, ¿no?, y el poder tener documentos digitales, y que el que lleguemos antes o después a esta situación, a la que estoy convencida que vamos a llegar, va a depender simplemente de una coordinación y colaboración entre todas las entidades que participamos en el proceso, ya seamos cargadores, transportistas o incluso la parte legal, ¿no?, la parte de regularización y de normativa a nivel internacional. Has comentado antes algunos aspectos de los clientes. Me gustaría, si puedes compartir algún detalle más, ¿no?, incluso cómo ha sido la participación de los clientes, si ha habido clientes que han participado incluso de forma directa dentro del proyecto, que se han involucrado más. En fin, cómo ha cambiado, ¿no?, todo eso, y cómo ha sido también el proceso. Lo primero que vimos es que existía una demanda por parte de los clientes para disponer de este tipo de funcionalidad, con lo cual decidimos aprovecharlo al máximo. Incluso algunos clientes se involucraron en el diseño y en la elaboración del proyecto.
Por lo tanto, para nosotros era un punto fundamental. Luego, por parte de los clientes, pues efectivamente ahora a través de nuestro portal cliente disponen de la información en tiempo real de sus entregas. Pueden planificar, pueden gestionar sus existencias, sus propios procesos. Y esto pues para nosotros es un beneficio, es un valor añadido para nuestros clientes. Hay un punto muy importante, es también la inmediatez de la información. Es decir, que nuestros clientes, en vez de contactar con nosotros para tener esta información, pues pueden acceder directamente a través del portal y de forma inmediata. Por lo tanto, otro punto muy benéfico para nuestros clientes. Las organizaciones, ¿no? El concepto del Customer Centric es algo pues, muy relevante en las estrategias de las organizaciones y efectivamente en este caso pues habéis conseguido además que el cliente esté integrado dentro del proceso y que además de la visibilidad obtenga otros beneficios, ¿no? Como comentabas antes. Oye, tengo la visibilidad, eso me permite planificar mejor, o sea, realmente no solo tengo garantía, tengo seguridad, sino que puedo llegar incluso a mejorar sus propios procedimientos, lo cual creo que es un valor añadido enorme, ¿no? para vuestros clientes. No sé, si te tuvieses que quedar, Philip, con 4 o 5 puntos, haciendo un poco un ejercicio de síntesis, ¿qué es lo que destacarías, ¿no? En resumen de todo lo que hemos ido comentando? Yo diría que el cambio ha sido tecnológico, pero también cultural. Creo que las herramientas digitales han llegado y están aquí para quedarse. Por lo tanto, nuestros colaboradores o digamos que las empresas que implantan estas herramientas digitales, pues son competitivas hoy en día, y las que no implantan estas herramientas, pues en algún momento se verán desbordadas o dejarán de ser competitivas en el mercado. Y esto es un punto muy importante. Por lo tanto, esto me lleva a uno de los puntos claves del proyecto, que ha sido la gestión del cambio. La gestión del cambio, tanto interna como externa, está directamente vinculado a la determinación de la empresa por llevar este proyecto a cabo. Y esto ha sido el punto fundamental, con lo cual, si tuviese que dar un consejo a una empresa que se involucre en un proyecto similar, sería, uno, la determinación, luego conocer muy bien sus procesos, ¿vale? Conocer muy bien sus colaboradores y sus niveles tecnológicos, su grado de compromiso con nosotros, y luego obviamente pues tener un equipo robusto, bien coordinado entre la empresa misma, los colaboradores y el partner tecnológico como Filias en este caso. Ya lo habéis conseguido, habéis implementado la solución, pero al final habéis conseguido sentar una base, ¿no? Que es un poco como yo creo que vosotros lo veis y como se debe plantear una iniciativa como esta. Oye, ya hemos conseguido digitalizar, sí, ahora ya tenemos una base para crecer. Y en ese crecimiento, pues no sé, María José, ¿cómo veis los próximos años? Es decir, ¿qué iniciativas tenéis ahora mismo en mente? ¿Cómo veis vuestra estrategia a medio plazo alrededor de esta digitalización? Sí, pues yo creo que lo define lo que acabas de comentar. Esto es la base, el primer pilar, el inicio de proyectos de digitalización. Hoy hemos estado hablando de lo que es la digitalización en el transporte, pero existen muchos otros procesos susceptibles de ser digitalizados. O sea, todo lo referente a optimización de procesos y a digitalización está aquí y está para quedarse. O te subes a este tren o dejas de ser competitivo. No solamente en el transporte, sino la gestión con nuestros clientes, la gestión de los procesos internos. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia estandarización, homogenización, credenciales virtuales, proyectos de blockchain. Por ahí es por donde estamos yendo. Creemos que alrededor del blockchain y de ese concepto de identidad digital / credencial digital va a haber un proceso de mejora, una optimización en los procesos y brutal. Una renovación en cómo gestionamos todos los procesos. Sí, incluso se puede generar ese concepto red, ¿no? Que es lo que estáis buscando, donde ese tipo de procesos se comparten, ¿no? Entre diferentes organizaciones y el beneficio se magnifica. También creo que va a haber un recorrido grande en el tema de la documentación digital. Hay una regulación, ¿no? Que está en proceso y que esperamos que para el año 2024
exista una regulación homogénea a nivel europeo Así en la es. gestión del ECMR. No sé si en esto también vosotros tenéis una visión. En esto hemos estado trabajando, efectivamente, finales de 2024, principios de 2025 es cuando estará regulado a nivel europeo todo lo que es la gestión del albarán digital o el ECMR. Hasta entonces tenemos tiempo, pero tenemos que ponernos las pilas ya. Es decir, el uso del albarán es algo que implica el ya tener desarrolladas herramientas como Track and Trace que te permitan utilizar un albarán digital y asegurarte no solamente que tú eres capaz de gestionar ese documento digital, sino que es aceptado también por tu cliente. Sí, o sea, sí. que necesitamos, como bien hemos comentado antes, ¿no? Pues que todos los roles que participan en el proceso estén involucrados. Sí, hasta el 25 tenemos tiempo para gestionar el cambio, ¿no? Eso es. Agradeceros enormemente, María José, Filip, que nos hayáis acompañado en este We Are Digital, que hayáis contado no de una forma tan transparente y con tanto detalle, bueno, los detalles, ¿no? Los entresijos de una iniciativa como la vuestra, que yo creo que puede ser muy esclarecedora para muchas compañías que pueden estar, ¿no? planteándose una iniciativa de ese estilo. Me parece que además, ¿no? Nos lo habéis compartido con mucha realidad, no todo es de color de rosa, ¿no? Hay cosas complejas que hay que gestionar, no todo es tecnología alrededor de estos proyectos, la tecnología es una parte, es importante, pero hay muchas otras, aspectos contractuales, aspectos referentes, aspectos culturales, ¿no? que se tienen que gestionar y que se tienen que supervisar. Y bueno, pues la verdad que agradeceros ¿no? que lo hayáis contado con esa transparencia y con ese detalle. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad.